Bueno, chicos, ahora vamos a ir con leucemia aguda. Sí, ya vimos lo que son las anemias. Ahora vamos con leucemia aguda. La leucemia aguda es una proliferación neoplásica clonal de células precursoras incapaces de madurar. O sea que lo que vamos a tener es un aumento siempre en los blastos, o sea, en las células inmaduras. En médula ósea, por lo que se va a producir un descenso de las células normales de las tres series hematopoyéticas. Esto me lleva a una pancitopenia con posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos. ¿Qué es esto? Recuerden que teníamos que en la médula se sintetizaban la célula totipotencial y a partir de la injerencia de distintos factores, de distintos iniciadores, por así decirlo, estas células madres se iban dividiendo en lo que iban a ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una leucemia, existe una proliferación neoplásica, o sea, una proliferación anormal de estas células que son inmaduras, o sea, de la que es, por ejemplo, si nosotros tenemos el glóbulo rojo, que es la célula madura o eritrocito, va a existir un aumento de los proeritroblastos, ¿bien? Y así. Por lo tanto, esta cantidad de células inmaduras aumentan pero no llegan nunca a madurar. ¿Y qué pasa con las maduras? Y van disminuyendo porque se va acabando su vida útil. Por eso tenemos un aumento en las células inmaduras, un aumento de los blastos y una disminución de las células maduras, una pancitopenia, que luego se va a trasladar hacia una invasión de sangre periférica y otros tejidos. La etiología de la leucemia aguda es variada, ya que podemos tener factores genéticos, infecciosos, físicos, químicos. Entre los factores genéticos van a destacar lo que son las enfermedades hereditarias que cursan con alteraciones cromosómicas como la anemia de Fanconi, el síndrome de Down, las ataxias telangiectasia, el síndrome de Klinefelter o síndrome de Bloom. Los factores infecciosos, el virus de Epstein-Barr, factores físicos, las radiaciones ionizantes, y los factores químicos, el alquilante, benceno, cloranfenicol, algunos inmunosupresores, etc. Se ha descrito casos donde los pacientes, donde madres que han estado expuestas al uso de agroquímicos en el campo han tenido hijos que a los 2 años, por ejemplo, han tenido leucemia. Así que eso ya nos habla también de la relación que existe entre los factores químicos y las leucemias. La leucemia la vamos a clasificar primero en leucemias agudas mieloblásticas y leucemias agudas linfoblásticas. Dentro de las leucemias agudas mieloblásticas, vamos a tener que son más frecuentes en adultos, mientras que un 20% se da en niños, y se clasifica según la rapidez de evolución en agudas o crónicas, según el tronco de procedencia en mieloides o linfoides, y según distintos criterios morfológicos. Leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, mieloide crónica o linfoide crónica. Por otro lado, cuando hablamos de las leucemias agudas linfoblásticas, esta es más frecuente en los niños, se da en un 80%, mientras que hay un 20% de los adultos. Y sigue una clasificación FAB. L1, leucemia aguda de blastos pequeños, L2, leucemia aguda de blastos grandes y L3, leucemia aguda tipo Burkitt. Esta leucemia tipo Burkitt, al igual que las patologías, los linfomas de Burkitt, están relacionados con el virus del Epstein-Barr. Por otro lado, también se pueden clasificar a las anemias según los marcadores inmunológicos. Las linfoblásticas de origen B, que se dividen en pro-B, común, pre-B y madura. Y por otro lado, las linfoblásticas de origen T, que se dividen en pro-T, pre-T, cortical y madura, que estas si bien son menos frecuentes. La clínica para todo lo que es la leucemia es una clínica en común, bien es una clínica sindrómica. Nosotros hablamos de una afectación de las 3 líneas sanguíneas, por lo tanto vamos a tener afectaciones propias de la función de cada una de estas células. Si tenemos afectación de la serie roja, o sea, de los glóbulos rojos, el paciente va a cursar con un síndrome anémico, la astenia, la debilidad, el cansancio. Por la parte de la afectación de la línea blanca, ¿qué nos va a dar? Infecciones a repetición, sobre todo bacterianas, porque tenemos una disminución en los granulocitos, los polimorfonucleares, etc.
Vamos a tener trombopenia, infiltración de tejido por células leucémicas, y esta infiltración ¿a qué me va a llevar? A una hepatoesplenomegalia por el aumento de las células, ¿sí? De estas células neoplásicas, a adenopatías, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del timo también se va a formar una masa mediastínica, piel y encías también pueden infiltrarse, a nivel óseo vamos a tener dolores a nivel de lo que va a ser la órbita ocular, los famosos sarcomas granulocíticos o cloromas. Y en los testículos también puede haber inflamación e infiltración, pero es más frecuente en los niños. En algunos casos puede cursar con una coagulación intravascular diseminada como consecuencia de la liberación de material tromboplastínico de las células leucémicas. Similar a lo que veíamos en urgencias oncológicas. El diagnóstico de una leucemia, o sea, primero vamos a situarnos en el contexto. ¿Yo cuándo voy a sospechar una leucemia? En un paciente que viene con una alteración, con un síndrome asténico. Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta y refiere cansancio, debilidad, fatiga. Mi diagnóstico sindrómico, ¿cuál va a ser? Astenia, un síndrome asténico. Ahora que yo tengo un síndrome asténico, primero vamos a evaluar si el paciente le está pasando algo, porque tengo que diferenciar que no sea, por ejemplo, un cuadro depresivo. Listo, sí, puramente orgánico, una astenia. Bien, solicitamos hemograma. Yo voy a solicitar un laboratorio. Este laboratorio de rutina, solicito el hemograma donde yo voy a ver alteraciones. ¿Qué alteraciones voy a encontrar? Una anemia principalmente, porque el paciente junto con este síndrome asténico se acompaña de un síndrome anémico, leucocitosis, neutropenia, trombopenia. Si nosotros vamos y somos más específicos, o sea, si ya estamos sospechando, porque el paciente además de tener un síndrome asténico tiene una pérdida de peso importante, un síndrome consuntivo, y si además tiene infecciones a repetición y está muy débil, bueno, yo voy a sospechar, si yo sé leucemia, voy a sospechar leucemia. Podemos encontrar un aumento de lisocimas en sangre y orina, los cuerpos o los bastones de Auer. Si tenemos la posibilidad de hacer una biopsia de médula ósea, vamos a encontrar una médula ósea hipercelular. ¿Y dónde va a estar la particularidad? Que vamos a tener más del 20% de blastos. ¿Qué significa esto? Un aumento en las células inmaduras. ¿Y qué pasa con las células normales o las células maduras? ¿Cómo van a estar? Disminuidas. Si hacemos un análisis citoquímico, vamos a tener una mieloperoxidasa positiva. Y si vamos ahora cada vez con estudios moleculares más finos o más específicos, podemos solicitar los marcadores de linfocitos T o marcadores de linfocitos B, marcadores de los linfocitos natural killer, marcadores mieloides, que todo esto nos van a dar positivos. Bien. Si vamos más profundo, vamos a llegar a lo que va a ser la citogenética o la biología molecular, donde existen alteraciones cromosómicas hasta en el 80% de los casos. Son de buen pronóstico la translocación, la inversión del cromosoma 16 y la translocación del cromosoma 15. Bien, si es que lo encontramos ya finamente. Pero ¿qué es lo primero que me va a orientar a mí hacia una leucemia? Esto que tenemos en rojo. Leucocitosis, anemia, neutropenia y trombopenia, el aumento de la lisosima en sangre y la presencia de los cuerpos o los bastones de Auer. El tratamiento, cuando nosotros diagnosticamos la leucemia, el objetivo es destruir las células neoplásicas para alcanzar la remisión completa. Cuando hablamos de remisión completa, cuando tenemos ausencia de manifestaciones clínicas y normalización o valores normales en las 3 series rojas, en las 3 series de sangre periférica. Bien, y a nivel de la médula ósea tenemos un porcentaje de blastos menor al 5%. Y una vez que nosotros hemos destruido estas células neoplásicas para alcanzar la remisión completa, nosotros debemos lograr evitar la recidiva, o sea que al paciente no le vuelva a pasar. Cuando hablamos de leucemias agudas mieloblásticas, vamos a distinguir tres tipos de tratamiento. Un tratamiento de inducción, uno de postinducción y uno de soporte. El de inducción es el tratamiento con el que vamos a empezar para lograr la remisión. El de postinducción es el que hacemos para
mantener la remisión y evitar la recidiva. Y el de soporte es el que se hace en paralelo porque nosotros recuerden que si tenemos un paciente con leucemia, es un paciente que también tiene mayor predisposición a las infecciones. Por lo tanto, el soporte va a ser, por ejemplo, cuidarlo. Entonces, el tratamiento de inducción, ¿con qué lo vamos a hacer? Con un arabinócido de citosina más daunorubicina o hidarubicina, que son antraciclinas. El tratamiento de postinducción, donde consolidamos más e intensificamos el tratamiento, lo vamos a hacer una vez que hayamos alcanzado la remisión completa. Lo podemos hacer con una quimioterapia, con autotrasplante de progenitores hematopoyéticos o con un alotrasplante de progenitores hematopoyéticos. Y aquí es cuando viene la parte de la donación de médula ósea. Extremadamente importante, chicos, y que estaría bueno que uno siempre sea donante de médula ósea porque te sacan un poquito y le salvas la vida a una persona. Tratamiento de soporte, transfusiones de hematíes y plaquetas, antibioticoterapia, para profilaxis o tratamiento de las patologías concomitantes infecciosas, y también le vamos a proveer al paciente factores de crecimiento de colonias granulocíticas. Estos factores de crecimiento de colonias granulocíticas son los que van a actuar a nivel de la médula ósea, llevando a que todas estas células, estos blastos, maduren y se transformen en células maduras. Cuando nosotros hablamos de la variante promielocítica de las leucemias, tenemos un tratamiento específico, que es el ácido todotransretinoico, que es derivado del ácido retinoico y se asocia a quimioterapia convencional. En este caso, solamente de la variante promielocítica, las recidivas son de mal pronóstico. Y la localización más frecuente de las recidivas extramedulares son en el sistema nervioso central, manifestándose como una meningitis leucémica. Ahora bien, el tratamiento de las leucemias agudas linfoblásticas. Vamos a tener un tratamiento de inducción y de postinducción. En la inducción, ¿qué vamos a usar? Vincristina, prednisona, L-asparaginasa y daunorubicina. Mientras que el tratamiento de postinducción lo hacemos con consolidación, o sea, es el que buscamos la consolidación, la intensificación y el mantenimiento. O sea, mantenemos la remisión y evitamos la recidiva. Podemos hacer quimioterapia durante 2 a 3 años, autotrasplante de células progenitoras o alotrasplante. Bien, el autotrasplante es cuando es de uno mismo y el alotrasplante cuando solicitamos donantes de médula ósea. También vamos a utilizar lo que es la profilaxis intratecal con metotrexato, arabinócido C y esteroides para prevenir las recidivas meningias. Y según dependiendo la clínica del paciente y el grado de leucemia de invasión, podemos asociar radioterapia en la inducción y se realiza en cada ciclo que nosotros vayamos aportando de quimioterapia, o sea, sería un tratamiento con quimio y radioterapia. El pronóstico, tenemos que la leucemia aguda primaria, mieloide primaria, es un pronóstico favorable. Y cuando hablamos de primaria, porque ya vamos a ver más adelante que muchas veces suele evolucionar, una que es benigna, termina evolucionando en una leucemia aguda mieloide secundaria, y ahí tiene un mal pronóstico. Pero cuando se inicia como una leucemia aguda primaria, es favorable. Si son niños y adultos jóvenes, cuando los leucocitos están normales, y cuando tiene una respuesta completa con un ciclo de quimioterapia. Estos otros factores no son tan importantes para nuestro medio porque no es lo que nosotros vemos, sino más bien es parte del especialista. Cuando es desfavorable, cuando esta leucemia aguda mieloide es secundaria, o sea, una leucemia linfoide aguda o linfoide crónica, mutó, por así decirlo, a una leucemia aguda mieloide. Esto ya nos habla mal, ya nos habla de que es secundaria a un proceso y es un pronóstico desfavorable. En los adultos mayores de 60 años, cuando tenemos leucocitosis, cuando tenemos una leucemia mieloide aguda indiferenciada, cuando hay anomalías en los distintos genes y cuando la respuesta recién es al segundo o tercer o cuarto ciclo de quimioterapia. Eso ya nos habla de un pronóstico desfavorable. Y ahora vamos a ver la leucemia mieloide crónica. Recién vimos las agudas, linfoide mieloide aguda.
Ahora crónica. Cuando nosotros hablamos de leucemia mieloide crónica, nos estamos refiriendo a un síndrome mieloproliferativo clonal, que se caracteriza por un aumento exagerado de la serie mieloide con marcada leucocitosis. Es el síndrome mieloproliferativo crónico más frecuente, y aquí que vamos a tener el famoso cromosoma Filadelfia y también el reordenamiento BCR-ABL. Pero lo importante es este cromosoma Filadelfia, porque es con el que yo voy a terminar haciendo después el diagnóstico. Y también el análisis de que un paciente antes de que no manifieste lo puede tener o no, puede llegar a desarrollar la leucemia mieloide crónica o no. Puede ser un hallazgo casual en una analítica o tener manifestaciones clínicas propias de las alteraciones de estas líneas sanguíneas. Síndrome constitucional, bien, por el hipermetabolismo secundario a la mieloproliferación, hay disnea de esfuerzo, astenia, fiebre, sudoración. Hepatoesplenomegalia por infiltración. Recuerden que ha aumentado el número de la serie mieloproliferativa, por lo tanto el paciente tiene una sangre más espesa, más viscosa. Hay aumento de los elementos formes de la sangre. Bien. Este hepatoesplenomegalia por infiltración, como les dije, produce molestias abdominales y guarda relación con el número de leucocitos y se puede acompañar de un síndrome anémico, diátesis hemorrágica, dolores óseos, hiperuricemia, cólicos renales o gota. El diagnóstico, lógicamente vamos a sospecharlo, pero en el caso de que no lo sospechemos, cuando solicitamos un hemograma de rutina, vamos a encontrar una disminución de enzimas como la fosfatasa alcalina granulositaria, una disminución en la mieloperoxidasa, en la lactoferrina, hay aumento del ácido úrico, vitamina B12 y LDH, como en todos los síndromes mieloproliferativos crónicos. Y a nivel de la sangre periférica vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y ausencia de hiato. La serie es roja, una anemia normocítica normocrómica, y la serie megacariocítica vamos a tener trombopenia o trombocitosis, aunque puede estar normal. Si tenemos la posibilidad de realizar una biopsia de médula ósea, vamos a encontrar una hipercelularidad con una relación mieloide-eritroide 10:1, bien, donde lo normal es 2 a 3:1. Y los blastos es menor al 5%. Vamos a encontrar también la presencia del cromosoma Filadelfia. Y si logramos llegar a la biología molecular, hacemos un reordenamiento BCR-ABL positivo. El qué signo patognomónico, por así decirlo, es la presencia del cromosoma Filadelfia. O sea, yo digo cromosoma Filadelfia y tengo que pensar inmediatamente en una leucemia mieloide crónica. Cuando nosotros hablamos y hemos hecho el diagnóstico de esta leucemia, vamos a tener que existe una fase crónica, una fase de aceleración y una fase blástica o de leucemia aguda. La fase crónica es el curso habitual de la leucemia mieloide crónica. Suele ser una fase de 3 a 4 años, seguida de una fase más agresiva o de transformación. Habíamos dicho que era asintomático generalmente, entonces el paciente lo tiene y esa es su fase crónica. Luego, al cabo de 3 a 4 años, existe una fase de aceleración. Y ahora sí se caracteriza con las manifestaciones clínicas más marcadas. Hay fiebre, sudoración nocturna, dolores óseos, aumento del hepatoesplenomegalia, vasofilia, aumento del porcentaje de blastos en médula ósea y sangre periférica. Y aquí esto es muy importante. Nosotros estamos hablando de fiebre y sudoración nocturna, pero deben ser inexplicables. Entonces, esta fiebre entra en lo que sería la fiebre de origen desconocido. Yo no tengo ningún proceso infeccioso, mi paciente no tiene cáncer, no tiene una neutropenia febril. Ajá, ¿de dónde sale esta fiebre? Porque es una fiebre persistente. Hablamos de fiebre de origen desconocido, por lo tanto vamos a pensar en una leucemia. Y luego tenemos la fase blástica o la fase de leucemia aguda, y era la que yo les decía recién cuando hablábamos de leucemia mieloide crónica, leucemia aguda, mieloide aguda, desfavorable o secundaria. El 80% de estas leucemias evolucionan a leucemia aguda mieloblástica. Y la leucemia, esta evolución, o la leucemia aguda linfoblástica, al ser secundaria a otro proceso, o sea, la leucemia a la mieloide crónica, es más agresiva que la de aparición de novo.
y a diferencia de estas, no presenta los cuerpos de Auer. Entonces, cuando es primaria, la leucemia aguda mieloblástica presenta cuerpos de Auer. Cuando no, cuando es secundaria, no vamos a tener los cuerpos de Auer y vamos a tener que tener un pronóstico desfavorable porque es más agresiva. El tratamiento, vamos a tener el alotrasplante de células hematopoyéticas, bien, donde se busca que tenga un fin curativo porque elimina el clon Filadelfia positivo y tiene mejores resultados cuando se realiza inmediatamente, se diagnostica la enfermedad. También podemos utilizar un inhibidor de la proteína tirosinquinasa P210, que es el mesilato imatinib, que es el tratamiento de primera línea y se administra de forma indefinida para alcanzar una remisión completa. También se puede utilizar el interferón alfa, que es el araminócido de citosina o ARA-C, que es cuando no se puede realizar trasplante o cuando tenemos una crisis, por así decirlo, o una recaída. Y vamos a hacer también tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte va a estar dado por citostáticos, como hidroxiurea, busulfán, ciclofosfamida, transfusiones, leucoféresis. O sea, si tenemos un aumento importante de leucocitos, una leucocitosis, vamos a sacar estos glóbulos blancos, y radiación esplénica y alopurinol para la hiperuricemia. La supervivencia media desde el diagnóstico es de 5 a 7 años y la fase blástica tiene mal pronóstico, principalmente si se transforma en una leucemia aguda mieloblástica. ¿Cuáles van a ser factores de mal pronóstico, por lo tanto, de la leucemia mieloide crónica? La edad avanzada, una esplenomegalia gigante o muy marcada, la anemia severa, el aumento de células blancas en sangre periférica, una trombocitosis severa, el aumento de blastos en sangre periférica y médula ósea y la aparición de nuevas alteraciones citogenéticas. Ahora bien, vamos a ir a lo que es linfoma. Nosotros distinguimos dos linfomas, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Dentro del linfoma no Hodgkin nosotros vamos a tener lo que van a ser las neoplasias de precursores B o T y las neoplasias maduras de origen B. Cuando hablamos de neoplasias de precursoras B o T, estamos hablando de leucemias linfoblásticas o variantes linfomatosas, ¿bien? Llamadas linfoides no Hodgkin, linfomas no Hodgkin, perdón, linfoblásticos. Estos linfomas no Hodgkin linfoblásticos son frecuentes en gente joven y debutan como una masa mediastínica. Mientras que por otro lado tenemos lo que son las neoplasias maduras de origen B, propiamente dicho, que presentan características clínico-biológicas específicas. Se presentan con una expresión periférica de forma predominante y son los famosos síndromes linfoproliferativos crónicos. Lo que vimos recién eran síndromes mieloproliferativos. Cuando tienen una predominancia o una manifestación predominantemente ganglionar, se los denomina linfoma no Hodgkin. Y dentro de estas linfomas no Hodgkin o neoplasias de las células B maduras, vamos a tener la leucemia prolinfocítica, el linfoma de las células del manto, el linfoma de Burkitt, linfoma intravascular, las granulomatosis linfomatoides, los linfomas tipo MALT, que afectan principalmente lo que es tubo digestivo, etc. Por otro lado, tenemos lo que van a ser las neoplasias maduras de origen T o natural killer, bien, que también corresponden, se ubican dentro de los linfomas no T, y son entidades que derivan más que nada de lo que van a ser los linfocitos T maduro, y también de los natural killer. Incluye entidades de manifestación en sangre periférica, como son los síndromes linfoproliferativos T, leucemia de linfocitos grandes, leucemia o linfoma T del adulto, síndrome de Sézary, y afectaciones también ganglionares primarias. La diferencia, o sea, ¿cómo voy a saber yo si es un linfoma o una neoplasia B o T? Dependiendo de lo que va a ser la anatomía, la inmunohistoquímica. De forma sencilla, cuando nosotros hablamos de linfomas no Hodgkin, podemos dividirlos según el grado de malignidad en linfomas de bajo grado o linfomas de alto grado. Los linfomas de bajo grado son linfomas poco agresivos que se diseminan en el momento del diagnóstico, o sea, llegamos justo y en ese momento estamos encontrando la metástasis. Tiene un crecimiento lento, suelen ser asintomáticos o con síntomas muy leves
y tiene una supervivencia larga, pero es difícil que alcancen la remisión completa porque no tienen una alta sensibilidad a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque no hay células, como tiene un crecimiento lento, la proliferación celular es lenta, es baja, por lo tanto no responde a la quimioterapia. Estos linfomas de bajo grado lamentablemente pueden transformarse en una forma histológica más agresiva. Por otro lado, tenemos los linfomas de alto grado, que son linfomas muy agresivos, de rápido crecimiento, con mucha sintomatología, y aparecen generalmente ya cuando han metastatizado en distintos órganos. Tiene un pronóstico malo, pero se puede lograr la remisión completa. La etiología de los linfomas pueden ser las inmunodeficiencias, ya sean congénitas como los síndromes de Wiskott-Aldrich, la ectasia-telangiectasia, y las inmunodeficiencias adquiridas como SIDA, trasplante, tratamiento de enfermedades autoinmunes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lupus que se hacía un tratamiento autoinmune o inmunosupresor con corticoides? Bien. También cuando veíamos recién un linfoma, que muchas veces puede ser las leucemias, que la causa puede ser cuando se usan factores inmunosupresores en los trasplantes renales, etc. Otra de las etiologías es el tratamiento con radioterapia o quimioterapia y el Helicobacter pylori cuando estamos hablando de un linfoma gástrico asociado a mucosas, o sea, un linfoma tipo MALT. La clínica va a tener una clínica variada, dependiendo principalmente del linfoma. ¿Cuándo voy a sospecharlo yo? ¿Cuál es la primera manifestación con la que suele llegar el paciente a la consulta? Con una masa adenoidea, o sea, con una adenopatía. El paciente suele tener una adenopatía unilateral, suele ser cervical o también ubicarse en la parte posterior del cuello. Y vamos a encontrar que es un ganglio de gran tamaño, móvil, sí, es móvil, que presenta una consistencia en algunos casos pétrea, ¿bien? Y que puede causar síndromes por compresión. Además puede presentarse o puede acompañarse de esplenomegalia, afectación de médula ósea o tracto digestivo, y también vamos a tener que va a ser, como habíamos dicho ya, un síndrome linfoproliferativo, por lo tanto se va a acompañar de una leucocitosis, etc. El diagnóstico, la única forma que nosotros tenemos de hacer diagnóstico de este y cualquier otra patología neoplásica u oncológica es mediante la biopsia tisular. Bien, el paciente llegó con la adenopatía, hacemos una cirugía, extraemos este ganglio, hacemos una biopsia del ganglio, estamos hablando de ganglios linfáticos, bien, y ahí vamos a encontrar las alteraciones anatomopatológicas. Se puede encontrar una paraproteína en los linfomas linfoplasmocitoides o un inmunocitoma. El diagnóstico, cuando nosotros hacemos diagnóstico de linfoma, vamos a incluir la morfología de las células, bien, va si existe diferenciación celular o no, la invasión de los tejidos, cuánto está invadido, la cantidad de células blastos, cuántos son maduros, marcadores inmunológicos y si hay translocaciones específicas. El tratamiento en los linfomas no Hodgkin de bajo grado básicamente es la obtención terapéutica en las formas más indolentes y podemos utilizar también quimioterapia, radioterapia, trasplante de progenitores hematopoyéticos y también quimioterapia convencional como rituximab, fludarabina, interferón alfa, etc. En los linfomas de alto grado vamos a utilizar quimioterapia más trasplante de progenitores hematopoyéticos y en los linfomas gástricos vamos a erradicar lo que va a ser el germen, el Helicobacter pylori y a partir de ahí también lo que vamos a buscar es el tratamiento específico, vamos a ver según el grado de afectación si hacemos alguna resección o directamente utilizamos quimioterapia. El pronóstico. Vamos a hablar que cuando vamos a considerar la edad, si es menor a 60 o mayor a 60, bien, cuando es menor a 60 lógicamente va a ser mejor. Cómo está la LDH, normal o elevada. Los estadios Ann Arbor, que ya los vamos a ver, estos estadios los habíamos estudiado en anatomía patológica de tercero. La cantidad de áreas ganglionares afectadas y el estado general. Todo esto me va a decir si es un pronóstico bueno o malo. Si yo tengo un paciente con una LDH normal, un estadio en Arbor 1 o 2, menor a 60 años, con ninguna afectación ganglionar o y un estado general del paciente bueno o entre 0 y 1, estamos hablando de
un buen pronóstico, ¿bien? Mientras que todo lo contrario, todo lo demás, ya nos hace abrir la antena como para decir, uy, sonamos. Ahí vimos lo que era el linfoma, ¿bien? Los linfomas, como vimos recién, incluye algunas leucemias. Nosotros ya hemos visto la leucemia mieloide crónica, mieloide aguda. Ahora vamos a ver la leucemia linfocítica crónica o linfática. ¿Y por qué la vemos después del linfoma? Porque el linfoma incluye las leucemias. Es una neoplasia caracterizada por la proliferación y acumulación de linfocitos, normalmente del estirpe B, que son inmunoincompetentes, o sea, son linfocitos B que no funcionan. Esta leucemia linfocítica crónica presenta una invasión de sangre periférica y medular por linfocitos y es de baja agresividad. Es la forma más frecuente, se presenta en una edad adulta y hay ligero predominio en varones. Suele ser asintomático, vamos a encontrar de forma casual una linfocitosis porque el paciente viene a control o porque solicitamos un hemograma de rutina, pero también puede cursar con los famosos síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. También puede cursar con un síndrome anémico de origen infiltrativo, ya sea que tenga una aplasia de serie roja o una anemia hemolítica autoinmune. Como estamos hablando de toda una alteración de los linfocitos B y tenemos linfocitos B inmunoincompetentes, vamos a tener un aumento en las infecciones, bien, principalmente bacterianas. Pero puede ser que haya afectaciones por herpes, por virus del herpes o gérmenes oportunistas. Vamos a tener trombopenia de origen infiltrativo autoinmune, adenopatías bilaterales y simétricas, espleno y hepatomegalia, infiltración de otros tejidos como la piel, riñón, pulmón, y hay mayor riesgo de segundas neoplasias, o sea que nosotros podemos tener linfoma y el paciente viene con un cáncer de piel, nosotros primero diagnosticamos el cáncer de piel y después vemos esta leucemia que estaba oculta, pero que en realidad fue el cáncer primario. Si nosotros solicitamos un análisis de laboratorio, vamos a encontrar un hemograma y frotis de sangre periférica, leucocitosis, linfocitosis, más del 85% son linfocitos de pequeño tamaño, anemia, trombopenia y a nivel de la médula ósea, si tenemos la posibilidad de hacer una biopsia o una punción, más del 30% son linfocitos. Encontramos alteraciones en el 80% de los casos en la citogenética del cromosoma 13 y hay trisomía del cromosoma 12. Podemos encontrar un aumento en el inmunofenotipo de los linfocitos B y también vamos a encontrar hipogamaglobulinemia, aumento de la LDH, o sea, LDH aumentada, test de COM positivo y aumento de las beta 2 microglobulinas. Yo generalmente, o sea, lo que hacemos generalmente en un examen de rutina, nosotros no pedimos esta hipogamaglobulinemia, LDH, pero ¿dónde nos vamos a orientar nosotros de una leucemia y de un linfoma? Con la clínica, los síntomas B o la hepatoesplenomegalia, más esta leucocitosis y linfocitosis, la anemia y la trombopenia. El diagnóstico lo hacemos cuando tenemos una linfocitosis mantenida, también con la morfología típica, los fenotipos compatibles, y si logramos hacer la biopsia de médula y confirmamos la infiltración de la médula ósea. El tratamiento, si el paciente es un paciente asintomático, no se trata, pero sí vamos a realizar controles periódicos y vamos a dar tratamiento solamente si existen signos y síntomas relacionados con la enfermedad. Adenopatías, los síntomas B. Lo que podemos utilizar es el clorambucil en pacientes con edad avanzada, quimioterapia, análogos de las purinas o la bioterapia. También se puede realizar esplenectomía, radioterapia y trasplante. ¿Qué pasa con esta leucemia? Esta leucemia linfoide crónica puede transformarse en una leucemia prolinfocítica o en el síndrome de Richter, o a su vez derivar en una leucemia aguda linfoblástica o en un mieloma múltiple. Bien, cuando esta leucemia evolucionó a alguna de esas patologías, de esos otros casos, debemos saber que ya evolucionó a un pronóstico malo. La mayoría de los pacientes van a fallecer por la neoplasia y por la situación de inmunodeficiencia humoral, o sea, las infecciones que hay. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros el estadiaje o los estadios de esta
leucemia. Vamos a utilizar los estadios de Binet. Yo digo que mi paciente se encuentra en un Binet A cuando tiene una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, más de 100 plaquetas por 10 a la 9 y menos de 2 áreas ganglionares afectadas. Nos referimos a áreas ganglionares como cabeza y cuello, el área axilar, el área inguinal, el esplenomegalia o la hepatomegalia palpable. Binet B, hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, plaquetas mayor a 100 por 10 a la 9 por litro y más de 3 áreas ganglionares afectadas. Y un Binet C, que ya es lo peor, vamos a tener cualquier cantidad de áreas ganglionares afectadas, que es lo de menos, pero tenemos una hemoglobina menor a 10 y plaquetas menor a 100 por 10 a la 9 por litro. Por otro lado, tenemos también lo que van a ser los estadios de RAI, donde hablamos de un RAI 0, cuando hablamos de linfocitosis en sangre periférica y médula ósea, y es un bajo riesgo. Y ya vamos a hablar de un riesgo intermedio entre el RAI 1 y 2, cuando tenemos linfocitosis más adenopatías o linfocitosis más espleno y hepatomegalia. Un RAI 3 cuando tenemos linfocitosis más una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro. Y RAI 4 cuando tenemos linfocitosis más plaqueta menor a 100 por 10 a la 9, que estamos hablando de un alto riesgo. Esto me ayuda a clasificar a mi paciente también para saber en qué momento tratar y no. Si tengo una linfocitosis en sangre periférica y médula ósea y no hay síntomas, conducta expectante. Y ahora vamos al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin es un síndrome linfoproliferativo de origen B asociado en un 20-50% de los casos al virus del Epstein-Barr. Pregunta de examen: ¿cuál es el virus cuál es el linfoma que se relaciona con el virus de Epstein-Barr? El linfoma de Hodgkin. Predomina en varones, tiene 2 picos de incidencia en la juventud, primero en el adulto joven, 20-30 años, y luego ya en el adulto mayor, 60 años. Y puede cursar con una variante de esclerosis nodular, pero más que nada en mujeres. Tiene una etiología desconocida, es frecuente en primogénitos, en clases sociales elevadas y en familias pequeñas. Ya lo habíamos explicado esto en videos anteriores. Cuando hablamos de clases sociales elevadas, más allá de que sea por la dieta del paciente y todo eso, debemos reconocer también que el sistema de salud es un sistema que no es equitativo. Por lo tanto, habrán muchos pacientes que no tienen acceso a una salud de calidad, que van a tener un linfoma de Hodgkin, pero que no son diagnosticados. Al no ser diagnosticados, no están incluidos en las estadísticas. Por lo tanto, nosotros hablamos de clases sociales elevadas, porque la clase social elevada es la que tuvo acceso a un diagnóstico certero. Bien, pero puede afectar de todas formas por igual a todas las clases sociales. Sí va a estar influenciado lógicamente por la dieta, porque básicamente la nutrición es la base, valga la redundancia, de lo que va a ser el sistema inmune. O sea, un niño que come bien se asocia a un niño sano, ¿sí? Entonces es más difícil que pueda llegar a tener contacto con lo que va a ser el virus del Epstein-Barr, que pueda llegar a tener contacto con transgénicos y todas esas cosas, muy por el contrario de una persona de una clase social baja. Pero cuando decimos clases sociales elevadas, más que nada es por una cuestión de estadística. La clasificación histológica que vamos a utilizar para el linfoma de Hodgkin es la de RIE. Cuando hablamos de un predominio linfocítico, suele afectar a personas jóvenes de forma localizada y observamos un infiltrado linfocítico difuso. Es la de mejor pronóstico. Cuando hablamos de la esclerosis nodular, habíamos dicho que esta era más frecuente en mujeres jóvenes, puede afectar mediastino y cursa con prurito. La particularidad que va a tener es la presencia de las células de Rede-Sternberg, células lacunares, bandas de fibrosis rodeando estos nódulos tumorales, y tiene muy buen pronóstico. Vamos a ver la celularidad mixta. Que esta celularidad mixta, más que nada, vamos a tener que aparecen células tumorales, como células de Rede-Sternberg, y también células reactivas, como son los histiocitos. Es frecuente en varones con una localización abdominal y está relacionado de igual forma con el virus del Epstein-Barr. Otra clasificación histológica es la depresión linfocitaria, que aparece en edades avanzadas,
Y esto es muy importante que sepamos reconocerlo y también tenerlo siempre para cuando nos llegue algún análisis que lo mencione, que es la presencia de las células de red Steinberg. Bien, son imprescindibles para el diagnóstico, pero no son patognomónicas. ¿Qué significa esto? Que puede aparecer en un linfoma no Hodgkin, puede aparecer en una infección del virus del herpes zóster, en una mononucleosis infecciosa, en una adenitis post-vacunal, puede aparecer en un millón de cosas. Pero si no aparece, no es enfermedad de Hodgkin. Si aparece, puede ser Hodgkin, no Hodgkin, infecciones por virus del herpes, etc. Entonces, ¿cómo voy a confirmar yo el diagnóstico cuando vea las células de red Steinberg? Con la presencia de las células más la clínica y la alteración del laboratorio. Ahora bien, vamos a la clínica. Fundamentalmente la clínica va a estar dada por lo que son los síntomas B. Pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. También tiene un curso asintomático, pero este es un problema. O sea, ¿por qué es un problema? Porque el paciente va a estar cursando la patología y cuando tenga los síntomas suele ser tarde. En el caso de los asintomáticos, puedo solicitar una radiografía de tórax donde voy a visualizar las cadenas ganglionares, ¿sí? Voy a visualizar la adenopatía o la masa mediastínica en radiografía de tórax. Puedo llegar a palpar adenopatías indolores o elásticas, cervicales y supraclaviculares, axilares, inguinales, o puede aparecer dolor en las zonas de adenopatías con la ingesta de alcohol, famoso signo de Hoster. Prurito suele preceder al diagnóstico y vamos a tener una sintomatología compresiva, como pueden ser las afectaciones extraganglionares, dolor retroesternal, lumbar, lesiones líticas óseas, y el paciente también va a cursar con infecciones a repetición, virus del herpes, Pneumocystis carinii, toxoplasma, etc. Las exploraciones complementarias, además del examen físico, vamos a realizar un laboratorio donde vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con eosinofilia, aumento de la velocidad de sedimentación de la BSG. Si solicitamos una radiografía de tórax, ya dijimos, veíamos las cadenas ganglionares o las masas mediastínicas. Podemos realizar una TAC cérvico-tóraco-abdominopélvico completa para ver si existe alguna otra tumoración, algún otro ganglio, alguna otra imagen sospechosa. Cuando nosotros hemos identificado el ganglio, vamos a hacer una biopsia, la biopsia de adenopatía, y ¿qué era lo que veíamos ahí? Las células de red Steinberg. Si tenemos afectación de la médula ósea directamente, vamos a decir que estamos en un estadio 4 y se puede realizar una laparotomía de estadiaje. Estas laparotomías se realizan solamente en las enfermedades localizadas y susceptibles de tratamiento con radioterapia. Vamos a ir realizando biopsias ganglionares para determinar cuáles son las zonas afectadas y así clasificarlo. ¿De dónde sacamos las biopsias? Biopsias de ganglios abdominales, de ambos lóbulos hepáticos, una esplenectomía o foropexia y biopsia de la cresta ilíaca bilateral. Ya no se usa esta, pero se utilizaba. Y aquí viene el famoso estadiaje o la clasificación de Ann Arbor. Bien, cuando nosotros hablamos de un estadio 1, este dibujito está súper lindo porque así uno se acuerda siempre. Cuando hablamos de un estadio 1, afectación de una única región ganglionar o de un órgano linfoide. Bien, puede ser cervical, puede ser solamente mediastínico, puede ser que esté afectado solamente el vaso o el hígado. Bien, pero es una sola región, un solo órgano. Cuando hablamos de estadio 2, hay dos regiones afectadas, pero del mismo lado del diafragma. O sea, aquí tenemos el diafragma, o las dos están por arriba, o los dos están por abajo. Un estadio 3, afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, o sea, por arriba y por abajo. Y este estadio 3 se va a dividir en un estadio 3-1, limitado a lo que es abdomen superior, como van a ser los ganglios celíacos, los portales, los esplénicos y el vaso, o 2, o sea, un estadio 3-2, con afectación del abdomen inferior, los ganglios mesentéricos, los paraórticos, los ilíacos o los inguinales, con o sin afectación del abdomen superior. Y luego hablamos de un estadio 4 cuando la localización es una localización extranodal, por ejemplo, médula ósea. En cualquier lado, fémur, cresta ilíaca, puede ser en el esternón, en cualquier lado, pero tenemos
infiltración, ya sea en médula ósea o como dijimos recién, perdón, en hueso o como dijimos recién en médula ósea, independientemente de si tiene afectación ganglionar o no. El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin se basa básicamente en lo que es la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia la vamos a utilizar en monoterapia en estados muy favorables con masas localizadas, bien para disminuir el tamaño, a dosis bajas y solamente en los territorios y porque así también evitamos el daño hacia las otras células. Mientras que la quimioterapia vamos a tener lo que son las poliquimioterapia, adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbicina. O si no, el mostaza nitrogenada, vincristina, procarbazina y prednisona. Otros pueden ser la combinación de esta adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina más la mostaza nitrogenada, vincristina, procarbazina y prednisona. Y cuando tenemos un tratamiento de estadio 1A muy limitado, hablamos de aquellos pacientes con adenopatías cervicales altas unilaterales. ¿Qué hacemos? Radioterapia, porque así evitamos los efectos secundarios de esta quimioterapia y también solamente vamos a atacar la zona afectada. Cuando tenemos ya un estadio de 1A a 2A, 4 ciclos de adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, más radioterapias en las zonas ganglionares afectadas. Pero ahora si tenemos un estadio, una enfermedad avanzada en estadios 3A o 4 y estadios B, 6 a 8 ciclos de esta ABBD y vamos a asociar radioterapia en el caso de focos voluminosos. Las complicaciones de estos tratamientos van a ser las complicaciones van a ser el hipotiroidismo por la radiación a nivel del cuello, esterilidad, lesión pulmonar o cardíaca, también más que nada por los efectos secundarios de la quimioterapia, y pueden aparecer con el tiempo segundas neoplasias. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad resistente o recidivante, vamos a estar hablando de una enfermedad que es refractaria al tratamiento. No hemos alcanzado una respuesta completa, por lo tanto vamos a recurrir al trasplante de progenitores hematopoyéticos, que este sí va a ayudar un poco más a la remisión, a la remisión de la patología en sí.